Vale. Martín Camps, un escritor que está muy unido a México a pesar de que no vive en México. Me contabas la vez que te conocí que habías nacido en Tijuana, pero que te habías sido muy joven y al mismo tiempo estabas también, me parece a mí, como muy ligado a la tierra, digamos, ¿no? Hay como, yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en un doble exilio, digamos, ¿no? Porque frente al triunfo de Milei, ya la tierra se ha este, desperdigado un montón y ya no la siento muy, digamos, ¿no? Mm, Entonces, en este caso, ¿cómo es tu relación con México y cómo es tu relación con la literatura mexicana? Veo que también has hecho, por ejemplo, críticas a Vicente Alfonso. Cuéntame un poquito cómo es tu vida y cómo es tu vida literaria. muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica. Em, en efecto, yo creo que estando en Estados Unidos empieza uno a entender también su mexicanidad y empieza uno a ver también otros aspectos de la literatura mexicana que no veía antes. Digamos que soy profesor, pero también creador y puedo ver como creador un poco tras bambalinas de lo que sucede en la literatura mexicana y también verlo como estudioso, o como, digamos, un ah, categorizador de la literatura, si así se podría decir. Pero sí, yo me considero también migrante. Vine a este país básicamente, como decías tú al inicio, huyendo un poco de exiliado cultural, digamos, de México, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades, digamos, para nosotros que nos dedicamos a las humanidades en nuestros países latinoamericanos. No es que haya grandes oportunidades bollantes para poder crecer o tener más o menos una vida estable. Entonces, yo crecí en las fronteras, en Tijuana, nací en Tijuana, Baja California, pero viví en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, el norte o Estados Unidos era casi como un destino lógico, dada la ubicación geográfica en la que estaba. Es decir, yo no pensaba en Europa o en otros lugares. Para mí ir a Estados Unidos era como lo más aceptable, digamos, lo más cercano. También porque Y lo tenía más ya, posible, ¿no? sí, lo También. más posible. Entonces, ahí donde estaba yo en Ciudad Juárez, que es, digamos, también en ese tiempo era también un poco como un desierto cultural. Entonces yo estudié en la Ciudad de México, estudié ahí la preparatoria y la universidad y cuando regresé a Ciudad Juárez, notaba que las bibliotecas, había una biblioteca en ese tiempo únicamente, que era la Tolentino. Entonces no tenía muchos libros y lo que yo hacía era cruzar a Estados Unidos y tenían una biblioteca pública donde tenían una enorme colección de literatura latinoamericana y mexicana. Entonces conocí mi tradición mexicana y latinoamericana leyendo libros en la biblioteca pública. ¿Libros en De español? libros en español tenían una mejor colección que en la Sí. propia biblioteca en Ciudad Juárez. Entonces también tenían aire acondicionado, lo cual es casi un asunto de vida o muerte en el desierto. Entonces podía estar allí casi todo el día. Me llevaba una barra de chocolate y es lo que comía en todo el día, leyendo desde las 7 8 de la mañana que abrían hasta las 6 de la tarde. Y llevaba alteros de libros, leyendo a todos los poetas mexicanos, Coral Bracho, también escritores argentinos, leyendo todo lo que podía, a chilenos, todo lo que podía tener a mi alcance. Estudié comunicaciones, no literatura propiamente. Entonces tenía ciertas lagunas que quería yo suplir. Entonces ahí conocí muchísimo en esta biblioteca pública del Paso y agradezco mucho. En Estados Unidos funcionan dos cosas muy bien, las bibliotecas públicas y el correo. Entonces, mandas una carta y llega y vas a una biblioteca pública y hay libros, ¿no? Y hay cantidades enormes de libros y eso a mí me ayudó mucho en mi formación, digamos, de literaria fronteriza. Y luego decidí estudiar allí porque también era una forma de poder conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, era como básicamente un plan para poder dedicarme a la literatura sin muchas penurias. Entonces eso fue como una manera
hacer pues una carrera también literaria por acá, pero también es como son los exilios, ¿no? Está uno siempre nostalgiando, también un poco reevaluando su propia identidad a partir de cómo te ven o cómo está uno en otro sitio, ¿no? ¿Qué hace uno acá, ¿no? Ahora, vivir en una zona de frontera me parece que habilita un poco más el tema del trabajo, digamos, me parece que es mucho mejor, pero al mismo tiempo no sé en qué se ve la literatura mexicana en esa zona de frontera, digamos, ¿no? Tú dices, estoy viendo mi identidad. ¿Y cuál es la identidad posible, digamos, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Las identidades pues siempre son fluidas, no hay una identidad, digamos, de un grupo, ¿no? Yo creo que, como decía Benedict Anderson en ese libro de Imagined Communities o Comunidades Imaginadas, son solo constructos, ¿no? Pensar que hay en mí cierto elemento de mexicanidad o en ti cierto elemento de argentinidad, etcétera, pues son constructos también, ¿no? Que vamos, son convenciones, ¿no? Pero realmente no hay, o sea, somos también, yo amo a tu país, ¿no? Yo amo a Argentina, me gusta ir a Argentina, creo que también hay elementos que me gustan muchísimo de la cultura, de la literatura, que son latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que también eso es lo interesante de los latinoamericanos, como compartimos el español, podemos estar en Claro. muchos lados y nos nutrimos mucho de lo que hay. Cuando estaba aquí en Estados Unidos, también el hecho de descubrir también una literatura mexicana o mexicanos que escribían en español y en inglés, ¿no? Que eran biculturales, que tenían una tradición enorme, ¿no? También de como Miguel Méndez, como la generación del Quinto Sol, como Tomás Rivera, como Rolando Hinojosa Smith, poetas también extraordinarios, ¿no? Que escribían en Francisco X. Alarcón, por ejemplo, acá por California, una cantidad enorme de literaturas, ¿no? Que hay en este lado del río. Entonces, eso también fue una manera también de ver las otras identidades, si podemos llamarlos así, o los otros, cómo se asumía el español o cómo se asumía lo mexicano también, cómo se transformaba también lo mexicano o lo post-mexicano, como me decía Guillermo Gómez Peña, me dijo que yo ya era post-mexicano, no sé qué quería decir, pero... Ahora, también es cierto que hay como toda una literatura de la que tú formas parte, hecha en los Estados Unidos, y a veces también hay una ignorancia de nuestra parte, digamos, ¿no? Yo te decía, bueno, espero que no sea solamente la Cisneros como única representante de esa literatura hecha en los Estados Unidos, y por supuesto que hay muchísimos escritores que desconozco, ¿no? Sí, es cierto, o sea, como por ejemplo, estaba pensando en Gary Soto, por ejemplo, este poeta de Ah, aquí de California. Hay comunidades mexicanas, por ejemplo, en Chicago, que es una de las comunidades más antiguas de mexicanos en Estados Unidos. Hay comunidades hasta en Alaska de mexicanos también. Hay comunidades no solo en California y en Florida, ¿no? Donde pensaríamos, sino están expandidas por todo el territorio norteamericano y también están escribiendo en español, ¿no? Entonces, como se ha dicho, ¿no? La patria es el lenguaje y donde se ejerce el lenguaje, pues se empieza a construir patria, ¿no? Se empieza a construir Latinoamérica. Entonces vivimos en estas pequeñas, al menos los que estamos en el extranjero, vivimos en estas pequeñas patrias que vamos encontrando, ya sea un restaurante donde sirven comida oaxaqueña o comida mexicana o de pronto un lugar donde venden productos latinoamericanos y puede uno entrar y contemplar y respirar la nostalgia, ¿no? Porque sí echa uno de menos su país, ¿no? Echa uno de menos las personas, pero afortunadamente en Estados Unidos hay muchos latinoamericanos, ¿no? Entonces puede uno solazarse un poco en el encuentro con los otros latinoamericanos que están aquí también exiliados o culturalmente o también económicamente, ¿no? Que son
somos también migrantes, ¿no? Estamos también en esta fila india, ¿no? Hacia el norte. He leído tu poesía y es una poesía que me resulta liviana, ligera y probablemente como cierto exordio, digamos, Ujú, ujú, en tu obra, ¿no? Y al mismo tiempo también la búsqueda de la identidad, ¿no? Esta cosa del abuelo que mm, vio el tema de Villa mm, es decir, cómo estos grados históricos que para mí son absolutamente, eh, no sé, los ignoro totalmente porque no forman parte de mi historia, pero que al mismo tiempo también uno va aprendiendo lo que es ser un mexicano, ujú, es ujú. sentirse mexicano. Exactamente. Sí, yo creo que es en la historia, por ejemplo, esos poemas que refieres, habla un poco mi familia es la familia de mi mamá y parte de la de mi papá eran de Chihuahua. Ujú. Entonces ahí nos tocó, o les tocó allí la revolución, ¿no? Les tocaron, como decía una tía ya mayor, ¿no? Decía, ahí hubo mucha hambre, ¿no? Hubo mucha violencia también, entonces, que en cierto sentido todavía lo vemos ahora, ¿no? Todavía continúa esa violencia. Y pues sí, entonces esas historias me las recupero a través de los poemas y como una forma también de nostalgiar o de recordar y de rememorar. Me gusta mucho la poesía de José Emilio Pacheco, que es como para mí un gran poeta que no trata de ser como escribir cuestiones complejas, sino que trata de buscar la belleza en lo cotidiano y la belleza en lo simple. Y a mí me gusta esa exploración de la imagen, tratar de poder decir algo más de lo que ya está dicho, de lo que ya está escrito y poder hacer que una imagen refulja o que una imagen llame a otra imagen. Entonces, eso yo creo que para mí es importante también. Y creo que también puedo dialogar con algunos otros poetas que hay aquí en California, por ejemplo, Manuel Murrieta Saldívar, que es un colega que escribe también poesía, que tiene una editorial, o Manuel Camacho, también un escritor de aquí de California, de Stockton, que también habla él, por ejemplo, él tiene un libro que se llama Tienes Papeles, donde son cuentos, pero tiene otro libro ahora de poesía, donde habla de su proceso de migración, ¿no? Él cruzó como migrante, lo que se dice sin papeles, ¿no? Y después ahora trabaja en un community college, ¿no? Entonces, habla él mucho de su experiencia, ¿no? Cómo fue cruzar, cómo fue trabajar, cómo fue ser vilipendiado, ¿no? Por ser mexicano, por no tener papeles, etcétera, y después ir lentamente acoplándose a una cultura que de entrada lo rechazaba, ¿no? Entonces, en eso yo escribí una reseña sobre su libro y decía que él es como un pícaro, ¿no? Y yo creo que muchas veces los mexicanos en el extranjero nos convertimos también en una suerte de pícaros, ¿no? Tratando de buscar alguna manera de sobrevivir, ¿no? En ese sentido del pícaro que está tratando de encontrar su sobrevivencia cuando hay condiciones muy adversas, ¿no? Condiciones adversas en cuanto a trabajo y también en cuanto a cómo se nos ve, ¿no? Y cómo se trata también a los mexicanos, ¿no? Que continúan trabajando y trabajando, ¿no? A pesar de todo lo que sucede y de lo que dicen los políticos como Trump, etcétera, entonces siguen moviéndose hacia adelante, ¿no? Entonces es interesante también. Es interesante lo que dices con respecto a la poesía, porque la poesía me parece a mí es algo que va con uno y que a uno lo acompaña y tiene como una melodía más allá de las palabras en sí, digamos, ¿no? Ujú, Claro que las palabras es importantísimo. Tú dices en un poema, todo lo tengo que decir con palabras, hasta nada lo tengo que decir con palabras, ¿no? sí, Entonces, en ese contexto, a mí me interesa mucho el tema de la poesía que está con uno. Incluso una vez leí a un poeta que decía, a veces escribo poesía sin escribir poesía. Digamos. ujú. Sí, Digo, es así, ¿no? sí, Es, eso es muy, muy hermoso. Yo creo que
como si a veces no está uno escribiendo poesía, al menos puede uno vivir poéticamente, ¿no? Ya hay, la poesía es también como una especie de oasis que nos permite libertad, ¿no? No hay, es decir, no tengo yo que publicar un libro para poder sobrevivir y pagar la luz, etcétera, sino escribe uno por puro deseo de tratar de comunicar algo, de escribir algo que sea bello y no hay nadie te está carrereando, no hay que cumplir con un comité editorial que te dice este poema sí, este poema no, o tener que cumplir con con una necesidad de mercado, ¿no? Entonces, el poeta en cierto sentido está dialogando consigo mismo, tratando de construir algo que de pronto no puede estar aquí mismo en esta vida, o sea, no puede ser para después, ¿no? Yo cuando va uno a la biblioteca, está uno leyendo libros de personas que escribieron cosas no sé, 1970, 1980, cosas hermosísimas, y obviamente ellos ya pasaron, ¿no? Ya están en otro lugar. Yo creo que el poeta está escribiendo a veces hacia un lector o buscando unos lectores que ni siquiera están en este tiempo, ¿no? En este espacio. Y yo creo que esa es la esperanza de poder ser leído en algún momento o visto que lo que uno dijo fue valioso para alguien, aunque esos lectores no estén todavía aquí. Ujú. Yo creo que vamos a seguir comunicados. Ahora, la última pregunta es precisamente, has hecho un ensayo sobre Roberto Bolaño, pero Mm. me interesaría más saber dónde poder encontrar tus obras, en qué consiste tu obra y de qué manera comunicarse contigo, porque este es un acercamiento a los lectores de Maremoto y poder realmente seguir contactado contigo. Bueno, yo publico por lo general cuando publico poemas, por ejemplo, esta es una edición, no sé si se ve allí, pero es una edición que salió en Mexicali, que publicó la CETIS Universidad, del poeta Jorge Ortega, que dirige el poeta Jorge Claro. Ortega. Y tengo algunos libros en línea. Tengo, por ejemplo, un libro que se llama Poemas de un zombie, que está en Kindle, que se puede leer por allí en Kindle. Tengo algunos artículos que han salido de mi trabajo académico, que se pueden googlear y saldrán ahí algunos ensayos que se han escrito, se pueden bajar. También escribo varias reseñas de otros libros que pues, publico en un sitio que se llama Letras S5, que sale en Chile, y allí tengo más o menos como unos 20 o 30 reseñas que he publicado, que he mandado. Pero Alguna vez te vamos a robar alguna reseña por favor, no, para con todo ponerlo gusto. maremoto, sería Sí, genial. te lo mando con todo gusto. Reseñas siempre me toma muchísimo trabajo escribir, a veces me toma hasta dos Claro, meses. no es tan fácil. Y cuando me piden libros académicos, o por ejemplo, acabo de terminar una reseña que me tomó 2 meses, que se llama, es de un profesor que se llama Koichi Hagimoto, y escribió un libro que a ti te interesaría porque se llama El Samurái y el Gaucho. Ajá, Entonces, es qué un maravilla. libro donde habla de los japoneses que están en Argentina, Ajá. eh, que hay como 75,000, y él compara el simbolismo del gaucho con el simbolismo del samurái, ¿no? Se llama el libro El samurái en el territorio del gaucho, algo así se podría traducir el libro. Entonces, es un libro muy bonito, ¿no? Donde habla de cómo en Argentina se representa el japonés, ¿no? Y son estas conexiones transpacíficas, muy interesante. Entonces yo creo que abre por ahí territorios también para el pensar y para la investigación. Y me toma mucho tiempo leerlos porque son libros muy densos, de pronto hablan de muchas referencias, etcétera, y entonces tengo que prestar atención y poder subrayar y también concentrarme para poder escribir 600 o 700 palabras. Y digo, al final de eso, digo, escribí 800 palabras para algo que me tomó 2 meses de hacer, ¿no? Y que no me reporta mucho, es decir, nadie me lo paga, Claro. no hay ningún tipo de ingreso, ¿no? Nada más para el puro ejercicio del pensamiento. Pero me gusta mucho escribir reseñas, por ejemplo, de libros así que leo y que me encantan, que me gustan.
escribo reseñas así de quemando a letras S5, pero también escribo ensayos, ¿no? Acabo de publicar un ensayo que salió, que también se puede encontrar, creo, en línea, que habla sobre el desastre nuclear que hubo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, En el 1984 hubo un, una bomba de cobalto que se recicló con otros materiales, con otros metales en los yunques típicos que hay en Ciudad Juárez en los 80. Se mezcló con otros metales y se contaminaron toneladas y toneladas de material de fierro, que después se construyeron casas y se construyeron cárceles, etcétera. Entonces la gente se estaba muriendo de leucemia y no sabían por qué. Entonces yo hablo de este artículo, que creo que es el primer artículo académico que ha salido donde habla sobre ese. Y eso lo escribí porque me acuerdo que cuando era niño, ahí en Ciudad Juárez, había una construcción que mi mamá me decía que no fuera por allí porque estaba radioactiva. ajá. Entonces, a partir de ese recuerdo infantil, dije, pues, ¿cómo que era radioactivo? Entonces empecé a investigar sobre eso y resulta que es el máximo desastre nuclear que ha habido en América Latina. Ay, vándalo, qué lindo ese ensayo. Sí, con excepción de otro similar desastre nuclear que hubo en Goiânia, en Brasil, donde hubo lo mismo, una bomba esta vez no era cobalto, sino era una bomba de celsium, y unas personas lo desarmaron, lo rompieron con un martillo, y el celcio tiene un color como verdoso, entonces lo ponían en su cama porque se les hacía muy bonito que en la noche empezaba a brillar, se lo ponían en la cara para ir al carnaval, y pues estaban untando de radioactividad, entonces se murieron de exceso de radioactividad, ¿no? Entonces son casos muy interesantes que también lo hice porque solo por mera curiosidad reporteril de buscar esos casos o hallazgos extraños de nuestra América. Entonces lo publiqué, te lo puedo mandar si lo Sí. quieres también postear allí, lo puedes ver. Es un ensayo, creo que puede resultar interesante. Ya hablo de dos novelas porque no es únicamente la investigación histórica, sino también lo conecto con dos novelas que se escribieron en México, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde hablan sobre este pequeño desastre nuclear y que todavía sigue teniendo repercusiones porque hay personas, por ejemplo, que viven en casas donde no saben que tienen ese tipo de material en sus construcciones y se enferman, ¿no? Entonces, eso es interesante. Pero eso son parte de mi trabajo, entonces sí, son cosas que salen académicamente, pero la poesía yo diría que es lo que más a mí me entusiasma. Estoy escribiendo ahora, tengo otro manuscrito que voy puliendo y peinando lentamente, hay poemas que los voy cortando, los voy recortando, los voy tachando, y los que sobreviven, pues esos ya pienso ya después en publicarlos, pero mi último libro de Crónica del Incendio de los Días, pues es un poco el relato de esos poemas que sobreviven el incendio de los días, ¿no? Que vamos así, cada día vamos caminando por un incendio, ¿no? De los días que se van extinguiendo, y tratar de hacer algo con los días que nos fueron dados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Me pasaría todo el día escuchándote, pero bueno, vamos a seguir en contacto y Eh, me sorprendió muchísimo tu último ensayo sobre Juárez. Es una cosa Te lo envío en increíble. este momento y te lo envío a tu correo y lo puedes postear donde gustes. Un abrazo enorme. Muchas Te gracias. mando un abrazo, muchísimas gracias, Mónica. Saludos hasta la Ciudad de México.